En este video aprenderemos a crear listas desplegables dependientes en Excel. En la celda F4 hemos creado una lista desplegable normal. Por ejemplo, vamos a elegir verduras. En la celda G4 hemos creado una lista desplegable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a depender de lo que elijamos en la celda F4. En este caso, hemos elegido verduras. Entonces, en G4 nos debe mostrar una lista desplegable solo con los datos de las verduras. A ver, hacemos clic en G4 y efectivamente, se muestra la lista desplegable solo con los datos de las verduras. Si elegimos, por ejemplo, frutas, nos va a mostrar solo una lista de las frutas. Eso es lo que vamos a aprender en este video. En primer lugar, necesitamos crear nuestra primera lista desplegable. En este ejemplo, en la celda F4, queremos crear una lista desplegable con estos tres datos: frutas, verduras y carnes. Esto es súper fácil de hacerlo. Para ello nos vamos a ubicar en la celda F4, en la celda donde queremos crear la primera lista desplegable. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. Ahora nos ubicamos en el grupo Herramientas de datos y vamos a hacer clic en Validación de datos. Nos va a mostrar esta ventana. Aquí nosotros nos vamos a ubicar en la pestaña Configuración. Debajo nos dice Permitir. Desplegamos y vamos a elegir Lista. Más abajo nos dice Origen. Hacemos clic. Y ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos solo tres datos, lo podemos digitar manualmente. ¿Cómo? Ponemos primero frutas, luego punto y coma. Luego pondremos verduras, punto y coma. Y finalmente pondremos carnes. En este caso estoy separando las frutas de las verduras y de las carnes mediante el punto y coma. En el caso de ustedes, pueda que la separación sea mediante una coma. ¿Cómo nos damos cuenta si debemos utilizar el punto y coma o simplemente la coma? Súper fácil. En mi caso, cuando trabajo con alguna función en Excel, para separar los argumentos lo hago mediante el punto y coma. Por eso estoy poniendo aquí punto y coma. En el caso de ustedes, tienen que ver con qué separan los argumentos cuando trabajan con alguna función. Si es mediante una coma, aquí tendrán que separar mediante una coma. Súper fácil, ¿verdad? Continuemos. Luego le tendríamos que dar en aceptar, ¿vale? La otra forma para no estar digitando de esta manera es la siguiente. Voy a borrar y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar, miren, desde B2 hasta D2. Y luego le damos en aceptar. Con esto hemos creado la primera lista desplegable. Por ejemplo, aquí vamos a elegir verduras. Ahora que hemos creado nuestra primera lista desplegable, podemos pasar a crear la segunda lista desplegable que dependerá de la primera. Por ejemplo, en esta lista desplegable hemos elegido verduras. Y lo que queremos hacer en la celda G4 es crear otra lista desplegable de tal manera que nos muestre solo los datos de las verduras. En este caso, una lista desplegable con estos datos de aquí. Si nosotros elegimos, por ejemplo, frutas, queremos que en la celda G4 nos muestre una lista desplegable solo con los datos de las frutas. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Lo primero que vamos a hacer es asignarles nombres de rangos. Primero vamos a seleccionar desde B3 hasta B10. Luego nos vamos a ubicar aquí en el cuadro de nombres. Borramos lo que está ahí y vamos a poner frutas. Tenemos que poner el nombre de este encabezado, ¿ok? Enter. Ahora seleccionamos desde C3 hasta C9. Nos ubicamos en el cuadro de nombres y vamos a poner verduras. A ver, ahí está. Enter. Y finalmente seleccionamos
desde D3 hasta D7. Y nos ubicamos en el cuadro de nombres y ponemos carnes. Enter. Con esto hemos creado 3 nombres de rangos. Miren, ahí está. Si nosotros seleccionamos verduras, se va a seleccionar todas las verduras. Si seleccionamos, por ejemplo, frutas, de igual manera se va a seleccionar todas las frutas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ubicamos en G4. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. En el grupo Herramienta de datos elegimos nuevamente Validación de datos. En esta ventana nos vamos a ubicar en la pestaña Configuración. Donde dice Permitir, vamos a elegir Lista. Ahora vamos a poner el cursor en el campo Origen. Y ahí vamos a utilizar a la siguiente función. Ponemos igual y vamos a poner indirecto. Abrimos paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a mover esto. Vamos a seleccionar la celda F4, esta de aquí. Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la fórmula. Y por último le vamos a dar en aceptar. Con esto hemos logrado crear la segunda lista desplegable. Si nosotros hacemos clic en este botoncito, podemos observar solo los datos de las frutas, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a cambiar, en vez de fruta vamos a elegir carnes. Si ahora hacemos clic en la otra lista, podemos observar que nos va a mostrar solo los datos de las carnes.